Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, por favor. Primera de Pedro 1, 23. Hermanos, sígame con su vista, por favor. Vamos a leer estos tres versículos. Sígame con su vista. Primera de Pedro 1:23. Dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y bien, hermanos, vamos a dar comienzo a la predicación. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, gracias te doy por este tiempo, por ser tan bueno con nosotros, Señor. En esta hora te ruego mucho por la palabra, Señor, que va a ser expuesta, que tú seas exaltado y glorificado. Dios, habla nuestras vidas, ayúdanos a tener conciencia, Dios, de esto, a poderlo aplicar en nuestras vidas también. Y Dios, sabemos que tenemos tu consejo, Dios, tenemos toda la palabra tuya, Dios, en nuestra propia lengua, Dios, poder meditar en ella, memorizarla, atesorarla. Por favor, Señor, quita toda distracción, Dios, todo pensamiento, ayúdanos a enfocarnos en esta tarde, Dios, 100% en tu palabra. Gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, dice en estos versículos, vamos a ver una comparación. Estos mismos versículos los encontramos también en Isaías 40, donde habla sobre donde Dios consuela a su pueblo, pero también lo encontramos en este libro de Pedro, y dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero que vean esto, hermano, este énfasis que en la Biblia hace aquí, al final del 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora usted salta al versículo 25 y vuelve a repetir: más la palabra del Señor permanece para siempre. Algo peculiar, hermanos, que en menos de un versículo ya lo está repitiendo otra vez, y dice en el 24, como si hubiese metidos a la fuerza ese versículo, hermanos. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Lo está comparando este versículo con la vida del hombre, con la gloria. Y hermanos, para no ir al libro de Isaías, en Isaías lo compara también con la gloria de aquellos hombres, de aquellos reyes que tenían, cómo aquello se desvaneció. Y en el libro de Isaías dice otra vez en el versículo: y permanece para siempre. Hermanos, el énfasis que la Biblia misma hace en la palabra de Dios, el énfasis que lo vemos en los salmos, cómo debemos de atesorar su palabra, cómo es lumbrera nuestro camino, cómo debemos de meditarla, de escudriñarla, hermanos. Y hermanos, podemos encontrar muchos versículos que hablan sobre la Biblia, sobre la Escritura, sobre todo lo que hace en nuestra vida, pero voy a hacer énfasis en estas palabras: por la palabra de Dios que vive. Hermanos, si yo le hago las preguntas: ¿cuántos libros tiene la Biblia?, usted me contestaría, pero yo quiero hacerle una pregunta y más tarde quiero que me dé la respuesta mientras usted recuerda la respuesta o la busca. Quiero hacerle esta pregunta, hermanos: ¿cuántos versículos tiene toda la Biblia? Para que usted lo considere, lo busque, y ahorita le voy a preguntar otra vez para que me dé su respuesta, hermanos. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Toda la Biblia. Versículos. Y bien, hermanos, seguimos viendo aquí: por la palabra de Dios que vive. Esta palabra vive, hermanos, en griego significa algo que tiene vida. Por un ejemplo, su corazón, hermanos. ¿Cómo usted sabe que tiene vida? Porque toca su corazón, toca su pulso y está latiendo. Tiene vida. Hermanos, es lo que se refiere a esta palabra, que vive, de Dios que vive. Hermanos, cada vez que usted lee la palabra de Dios, cada vez que usted abre su Biblia, no es un ritual, no es algo que sea costumbre, hermanos, sino que es algo divino. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted abre la Biblia y va a empezar a leer la Biblia, su devocional, su lectura en el libro que usted vaya, hay una influencia divina, hermanos, para transformar nuestras vidas, para poder cambiar totalmente. Y hermanos, ¿qué pasa aquí?
yo le hago la pregunta, yo sé que a veces se levanta en la mañana o de madrugada o ya está leyendo su Biblia y de repente le empieza a dar más sueño. Durmió 12 horas toda la noche, hermanos, y le empieza a dar sueño cuando va a leer la palabra de Dios, le empieza a aburrir, se empieza a sentir fatigado, le empiezan a llamar o ya se enteró de algo. Hermanos, hay distracciones cuando estamos dispuestos a leer la palabra de Dios. Hermanos, ¿pero por qué? Porque también tenemos un enemigo que no quiere que nosotros conozcamos de la Biblia. Porque también tenemos un enemigo que hace que nuestra carne, que nuestra naturaleza pecaminosa nos dé sueño, nos aburramos. Soy salvo. Gracias a Dios soy salvo. ¿Para qué me alimento más de la Biblia? ¿Para qué conozco más de la Biblia? Hermanos, y todo eso lo pensamos y pensamos que está bien, pero no está bien. Ahora Dios dice en la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive. Hermano, cada vez que usted lea su Biblia, no lo eche en saco roto, no lo menosprecie. ¿Por qué? Porque es algo, una influencia divina queriendo transformar su vida. Dios queriendo hacernos a la imagen del Señor Jesucristo, transformándonos todos los días, hermanos. Y ahora vemos la otra frase, y permanece para siempre. Esta palabra permanecer, hermanos, se refiere a algo que está 100% cimentado. Y a pesar de lo que venga, pruebas, todo ese tipo de cosas, hermanos, está inamovible, no se mueve. Está ahí, hermanos, y permanece para siempre. Ahora, hermanos, el pastor les mencionaba sobre memorizar versículos y están memorizando versículos y varios hermanos decían sus versículos y gloria a Dios por ello. Hermano, yo quiero preguntarle a usted y que usted recuerde estos versículos tal vez. ¿Cuál es el versículo que a usted más le gusta de la Biblia? ¿Cuál es el versículo en el cual Dios le habló en esta semana, la semana pasada? Hermanos, ¿cuál es el versículo cuando usted estuvo en alguna prueba, en alguna tentación y Dios dijo, y Dios le recordó este versículo? Hermanos, cuando nosotros memorizamos la Biblia, cuando nosotros sabemos la Biblia, nuestra vida espiritual va a crecer, van a venir pruebas, van a venir dificultades, tentaciones, mas la palabra de Dios siempre va a permanecer en nuestra vida, hermanos. Hermanos, por eso se nos motiva a memorizar, a atesorar la Biblia. Pero, hermanos, nos aburrimos. No queremos hacerlo. Otra vez va a empezar el pastor. Híjole, si me pagan 500 pesos, tal vez sí un versículo. Hermanos, no es así. No es por conveniencia de alguien, es por su bien, hermanos, por nuestra vida espiritual. Hermanos, y esto da énfasis a toda la palabra de Dios que permanece para siempre. Y ahora vamos al 24. Vamos a ver otros versículos más. Vamos al 24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y lo vuelvo a repetir, hermanos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos amados, quiero hacerle esta pregunta a usted. Muchas preguntas le voy a hacer, hermanos. Hermanos, ¿qué tanto ha cambiado su vida la Biblia, la que usted tiene en sus manos? ¿Qué tanto ha cambiado su vida? ¿Cómo era usted antes de ser salvo? Y ahora que es salvo, ¿cómo es usted? El primer año cuando recibió a Cristo, ¿cómo era usted? Y hoy en día, ¿cómo es usted? Después de haber leído la Biblia, hermanos. Hermanos, ¿usted ha leído toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis? No, eso solamente lo hace el pastor porque él es el pastor. No, hermanos, es para todos los hijos de Dios. Leer toda la Biblia, hermanos. Deleitarte en la Biblia, tener ese fuego por la Biblia. Hermanos, pero ¿sabe por qué lo menospreciamos? ¿Sabe por qué no queremos leerla? Porque no hemos pagado un precio. Porque no hemos sabido lo que se invirtió en que esta Biblia, el que la palabra de Dios, el consejo de Dios estuviera en nuestra lengua, nosotros no lo pagamos, hermanos. Y ahora, hermanos, vamos rápidamente la primera página, de la Biblia. Vamos a la primera página de la Biblia, donde dice Biblia o Biblia pastoral o Santa Biblia. Y dice allá abajo un escrito. Ahí en la primera página de su Biblia o en la segunda,
dice un escrito, dice antigua versión de Casidro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, otras revisiones 1862 y 1909. Y dice ahí con una corona, Reina Valera 1960. Hermanos, estos dos hombres, Reina Valera Cipriano de Valera y Casidro de, hermanos, Reina Valera y su amigo, hermanos, estos dos hombres, siendo monjes, hermanos, Casidro de Reina estudiando griego, latín, y su amigo Cipriano de Valera, y había otro amigo más ahí. Y hermanos, esos dos hombres, viendo el Nuevo Testamento, leyendo la Biblia, se dieron cuenta de todos los errores que tenía la Iglesia Católica. Y si usted lee, hermanos, de la historia, en lo secular y en cuanto a lo bíblico, en aquel tiempo la Iglesia Católica tenía un auge muy grande, que solamente ellos tenían revelada la verdad, y existe lo que es la Santa Inquisición. Si usted recuerda, hermanos, cómo mataban a todos los enemigos de la Iglesia Católica, cómo los torturaban de una manera tan cruel y vil. Y hermanos, estos dos hombres, dos amigos, postulados en la Iglesia Católica, estudiando ahí, se dieron cuenta de los errores, fueron salvos. ¿Y qué pasó, hermanos? Fueron perseguidos. Los querían asesinar y podemos hablar mucho sobre ellos, pero lo que vamos, hermanos, ellos pagaron un precio. Se preocuparon por los de habla hispana, dijeron, ok, vamos a hacer la traducción. Y empezaron con la primera traducción que mencionan ahí, que es la Biblia del oso, y más traducciones más, y al final, para no hacerlo tan largo, llega la 1960, fue la última revisión, y hermanos, y ahora nosotros la tenemos en nuestra propia lengua. Y hermanos amados, han pasado más de 500 años, y la Biblia que tenemos en nuestras manos sigue transformando vidas, sigue haciendo maravillas. Por eso yo le preguntaba a usted, ¿qué tanto ha cambiado su vida al leer la Biblia? ¿Qué tanto, hermanos? Y vamos a meternos un poquito más de lleno a esto, hermanos. Ahora, sabiendo esto, sabiendo los beneficios que tiene leer la Biblia, sabiendo los beneficios que nos trae memorizar, que nos trae meditar, escudriñar las Escrituras, meternos a fondo, que Dios nos habla en nuestras vidas, vamos a Mateo. Mateo 28, por favor. Mateo 28, dice en el versículo 18 y 19 solamente. Mateo 28, versículo 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, antes de ascender, da ciertos reglamentos, da ciertos mandatos. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa palabra, hermanos, de naciones, en otra palabra sería la palabra etnos en griego. Etnos, a todas las razas, a todas las tribus, a todas las etnias, en todo el mundo. Hermanos, a todo el mundo, no solamente en México, que tiene muchas etnias, pero es en todo el mundo, en África, en la India, en Ecuador, en toda la selva, hermanos, hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo, hermanos? Cuando es salvo, cuando conoce la palabra de Dios. Hermanos, ¿y qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo, que va y quiere ser más como Cristo. Y ahora, hermanos, ¿por qué es la importancia de la traducción bíblica? De que las personas de su propia lengua tengan la Biblia en su propia lengua. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos también necesitan crecer espiritualmente. Ellos también necesitan abrir la Biblia y que Dios les hable, hermanos. Porque Dios habla todas las lenguas, no solamente el español. Hermanos, ellos también lo necesitan. Hermano Beto, pues mejor enséñales español. Y ya dale la Reina Valera 1960. Hermanos, suena bien, pero no es así. Suena una salida fácil, pero no es así. ¿Por qué, hermanos? Porque al principio yo les preguntaba, ustedes me pueden decir que es la palabra gracia, comunión, pero ellos no lo entienden, hermanos. Porque ellos pueden confundir, ellos pueden malinterpretar por su cultura, por sus tradiciones. Y hermanos, cuando la palabra de Dios llega en su propia lengua, su vida es transformada totalmente. Cambian totalmente, dejan sus tradiciones paganas, dejan de ir a adorar a la cascada, de tener sueños, de emborracharse,
por la palabra de Dios, hermanos. Suena algo descabellado lo que les voy a preguntar, pero ¿quién de aquí era tal vez borracho? 100% alcohólico. No alce su mano, hermano. o bueno, no le da vergüenza y gloria a Dios que es salvo. Y bien, hermanos, esas personas adentro, la mayoría se tira al vicio por una bebida que las mujeres hacen. Hermanos, y su vida es transformada. Su vida, hermanas, de usted, hermano, ha sido transformada. Dios le ha sacado, no sé de dónde, pero Dios ha transformado su vida, hermanos. Pero ellos no tienen esa oportunidad de crecer. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Un misionero va, y bueno, lo pudimos ver allá. Los misioneros van a la selva y están ahí por un tiempo. Y hermanos, el misionero lo regresan a su país, o se muere, o tiene que regresar al país. Y la iglesia se queda, hermanos, con los miembros. Unos 10, 15, 20, 30 lo máximo. Se quedan ahí, hermanos, los que fueron salvos. Pero, hermanos, esa iglesia tentativamente 1 año y medio máximo, exagerando, desaparece. Refiriéndome a las personas. ¿Por qué? Porque vieron al misionero como su líder espiritual. Y sí, él los guiaba a Cristo, él les predicaba la palabra de Dios, hermanos, pero no tenían una base de dónde cimentarse. No tenían versículos en su lengua de dónde ver lo que Dios les hablaba, de dónde buscar si era correcto o incorrecto lo que hacían. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando alguien es salvo no lo puedes abandonar solamente allá a la ligera. Tienes que hacerle discipulado y guiarlo a Cristo, que él conozca más a Cristo desde Génesis, Apocalipsis. Y hermanos, así son ellos. Así son ellos. Muchos de ellos son abandonados, muchos de ellos, algunos conocimos que sí eran salvos totalmente, pero no hay nadie adentro que comience una obra. No hay nadie adentro, hermanos. Y hermanos, aún así el evangelio fue predicado, ha sido predicado y muchos de ellos pensaban ser cristianos. ¿Quién es hermano aquí? No, todos somos hermanos. Y no, hermanos. ¿Por qué? Porque sus costumbres y el evangelio están mezclados. Piensan que son salvos, pero no lo son. Y si tú les preguntas, ¿todos son hermanos? Sí, todos somos hermanos. Y te hablan de Dios muy bonito, hermanos. Pero no han entendido el evangelio. ¿Por qué? Porque hay palabras que ellos no han entendido, que nosotros entendemos cuando se nos predica el evangelio. Hermanos, ellos también necesitan conocer eso. Ahora, dejarles la Biblia en su propia lengua, ellos tienen la oportunidad de poder leerla todos los días, de poder meditarla, de si viene alguna prueba, si viene alguna secta a predicarles falsas cosas, puedan leer la Biblia y decir, ok, eso está mal, de que si tienen alguna falta de sabiduría, ellos puedan ir a algún versículo de la Biblia y leerla, hermanos, de que si estén pasando por tentaciones, ellos también tengan esa oportunidad de meditarla. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos la Reina Valera 1960? La Biblia en español. Estuviéramos aprendiendo inglés tal vez para leer la King James, perdón. ¿Qué sería de nosotros? Hermanos, pero como cristianos, por tener la comodidad, a veces llega la apatía, la indiferencia. Indígenas. Que alguien vaya y les predique. Que alguien vaya y aprenda su lengua. Que alguien más lo haga. Hermanos, vamos al versículo que leímos. Vamos a empezar desde el 19 y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, usted sabe que esto es un mandato, no a un misionero, no a un pastor, no a un evangelista, no a alguien que estudió o está estudiando un colegio bíblico. Es un mandato para toda la iglesia, hermanos. No es que si usted quiera hacerlo o desea hacerlo, es que usted debe de hacerlo, hermano. No es opcional. Es que debe de hacerlo, hermanos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Hermanos, dice claro en el versículo, ir y predicar el evangelio. Hermanos, y yo creo que usted lo ha escuchado. Si usted no puede ir, usted debe de orar. Y si usted ora, hermanos, si Dios le pone el corazón, también debe de dar para que esos misioneros lleguen a predicar el evangelio en aquellos lugares donde a veces nosotros no vamos a poder llegar. Hermanos, yo conozco a un misionero, bueno, por la gracia de Dios, él nos ha suplido y estamos también apoyando a un misionero en la Sierra de Guerrero. El hermano, en sus cartas misioneras o hablando con él, es difícil predicar el evangelio en la Sierra de Guerrero porque
Muchas veces allá dependen del trabajo que les den en la construcción, como albañil. Y hermanos, hay personas que no le quieren dar trabajo. Él tiene 4 hijos y a veces no le quieren dar trabajo por ser cristianos. La misma comunidad se ha puesto de acuerdo para cortarle el agua, hermanos. Hermanos, ¿a quién de ustedes les ha insultado a alguien? ¿A quién de ustedes les han cortado el agua por ser cristianos? Tal vez te han dicho el aleluya o el aleluyo, yo no sé. Un insulto, te han roto un folleto. ¿A quién de ustedes le han tirado un perro pitbull para que te muerdan por predicar el evangelio? A nadie, hermanos, yo creo. Hermanos, pero esos hermanos aquí en México han pagado un precio, están pagando un precio. Hermanos amados, nosotros también debemos de hacer algo más. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en el mandato. Y ahora, les voy a poner un ejemplo, hermanos. Pónganme mucha atención. Imagínense que Dios le llamó al país de África, a usted, hermano. A usted y a su esposa, Dios ya los llamó al país de África y ustedes van a ser los misioneros a África. O tal vez usted y sus hijos, o usted y su esposa solamente. Hermanos, y usted empieza a estudiar África, ok, África, acá están los países y así, así, y las ciudades, y dónde están estos lugares, y qué lenguas hablan. En ciertos lugares de África se habla el español. Pues me voy allá, no voy a batallar. Y no, hermanos, Dios lo manda a otro lugar donde hay muchas tribus, donde pueden matar tal vez, donde pueden secuestrarte. Hermanos, si Dios te manda a todo lo que es África y tú vas, y ahora yo te pregunto, hermanos, me gustaría que usted me contestara, ¿cuáles serían esas dificultades que usted vería o enfrentaría al llegar al país de África? Usted es misionero. ¿Cuáles serían esas dificultades, hermanos? El idioma, muy bien, hermano. ¿Qué más? La cultura, muy bien, muy diferente. ¿Qué más, hermanos? ¿Ok? La comida también entra ahí, porque a veces vamos al hospital por comer de más. Me fui al hospital, hermanos, en Ecuador. ¿Algo más, hermanos? Una más. La cultura, el idioma, la comida. ¿Qué más, hermanos? Usted es misionero. La moneda. ¿Qué más? Perdón. La gente, muy bien. Hermanos, todo está bien y todo lo debemos tomar en cuenta. Imagínese usted mexicano que come tacos, birria, chile, tortillas, y Dios lo llama a aquellos países donde no hay tortillas. Hermanos, Dios le llama y no saben hablar español. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a ver esto? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? Hermanos, y también dice, ¿cómo voy a vivir, hermanos? Usted tiene que pagar una renta. Usted tiene que darle de alimentar a su esposa o sus 3 hijos, 2 hijos que usted lleva con usted como misioneros a aquel país o a aquellos lados. Hermanos, el dinero también es importante en ese sentido. Pero vemos el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, cuando alguien hace la obra de Dios, prácticamente el Señor Jesucristo nos dice, no te preocupes por los recursos, yo voy a suplirlos. ¿Y cómo Dios los va a suplir, hermanos? Por medio de nosotros, de la iglesia, de hermanos en Cristo. Que Dios pone en nuestro corazón poder hacer algo más por su obra aquí y en todo el mundo para alcanzar a los perdidos, hermanos. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y hermanos, voy a darles unas pequeñas estadísticas también y bueno, unos porcentajes como cristianos en lo que es la traducción bíblica, hermanos. Vamos a aquel país, a una etnia, y además de poder evangelizar, usted también tiene que adquirir la lengua, el idioma, para que usted pueda comunicarse perfectamente con las personas, lo cual en un porcentaje de otros misioneros traductores tardan de 2 a 3 años en adquirir la lengua, en poder interactuar con ellos, en poder avanzar un proyecto de traducción. Hermanos, poder estudiar también la fonética, la lingüística. Gracias a Dios, algunas tribus ya tienen una fonética establecida de su alfabeto, otros no. Imagínate, usted va a una lengua y dices, wow, ¿cómo se escribe esta palabra que tú me dijiste? Y dice, no, pues no sabemos porque nadie ha venido a darnos una estructura. Entonces, hermano, usted ve esas dificultades, esas pequeñas dificultades y se pone a meditar y a meditar. Dices, wow, hermano, normalmente una traducción del Nuevo Testamento
dependiendo de dónde estés y la dificultad de la lengua, de 7, 10, 15 o 20 años. Toda una vida completa. Estando en otro lugar ajeno tal vez a este país, invirtiendo tu vida, ahí en un pueblo, ahí en una pequeña comunidad, donde hay más comunidades alrededor, tal vez en la montaña, en la selva, en el desierto, solamente por amor a Dios y solamente por amor a ellos. Hermanos, y vamos a regresar un poquito más. ¿Se acuerdan que leímos de estos dos traductores que invirtieron su vida, hermanos? Fueron perseguidos, los querían matar, y si los hubiesen agarrado, hermanos, la Santa Inquisición los hubiera hecho, sufrir grandemente. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros por la obra de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros por la obra misionera? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Les mencionaba, tenemos la Biblia, hermanos, en letra chica, en letra grande, en piel, en lo que usted quiera. Biblia de promesas, de arcoíris, de estudio. Hermanos, pero hay personas que no pueden tener esa oportunidad. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Somos la iglesia de aquí. Ahora, hermanos, voy a dar este porcentaje para darnos, cuando leí esto, hermanos, creo que me dio en todo lo que se llama cristiano bautista. Hermanos, los testigos de Jehová, que ustedes lo conocen, con los que se pelean tal vez, tienen presencia en más de 200 países, incluyendo selva, montañas, predicando su atalaya, hermanos. Los testigos de Jehová, que usted lo ve, y ahí hay una iglesia de los testigos de Jehová. Hermanos, los mormones, que usted conoce también, el que siempre andan juntos, el morenito y el blanquito, que andan predicando también el libro del Mormón. El libro del Mormón, hermanos, ha sido traducido en más de 110 idiomas, predicando lo falso, la secta. Hermanos, y ellos mandan a sus misioneros con todo pagado a esos países para que ellos prediquen sus falsas cosas, su secta. Hermanos amados, anteriormente el dueño de Maseca, usted conoce la Maseca, él era mormón. Y cada vez que alguien compraba un kilo de harina Maseca, aportaba esa aportación se destinaba para enviar a misioneros mormones. Hermano, no le digo que no deje de consumir, come tortillas, yo también, pero es algo para nosotros como cristianos bautistas que tenemos la verdad, que decimos que Cristo murió y resucitó al tercer día, y que es cierto, hermanos. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por todo eso, hermanos? Ahora les voy a dar este porcentaje, hermanos. ¿Alguien ya sabe cuántos versículos tiene toda la Biblia? 31,000, más estimadamente. Hermanos, ayúdame con sus calculadoras. 31,000 versículos, aproximadamente, hermanos, hablando con otros misioneros que son traductores en zonas indígenas o en países, en otra parte del mundo, aproximadamente, dependiendo de dónde estés, de la moneda y de todo eso, aproximadamente traducir un versículo bíblico, uno, cuesta 500 pesos. Póngale unos $25, redondéalo a 20, $25. ¿Alguien puede hacer esa multiplicación? ¿De cuánto saldría en pesos mexicanos? 31,000 versículos por 500 que cuesta un versículo aproximadamente. ¿Alguien tiene la cantidad de cuántos pesos saldrían? Para que usted considere, hermanos. 15,500,000 pesos. Oh, wow, 15 millones. ¿Qué haría con ese dinero, hermanos? ¿Se jubilaría? ¿Pagaría su diezmo, sus ofrendas? ¿Se iría tal vez del país? Mucho dinero, hermanos. Mucha cantidad que tal vez nunca vamos a ver en nuestra vida, hermanos. Pero regresamos al versículo que estábamos viendo y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y podemos ver muchos versículos más sobre la provisión de Dios, hermanos. Cómo Dios utiliza a la iglesia, hermanos. Y otra vez le pregunto a usted: ¿qué vamos a hacer, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios? ¿Vamos a seguir teniendo apatía por aquellos que no la han conocido, aquellos que no tienen la oportunidad de leer el santo libro, hermanos, de Dios, y meditar y comprender las verdades bíblicas? ¿Seguiremos teniendo esa apatía tal vez? Hermanos, eso es lo que cuesta hoy en día hacer una traducción, aproximadamente, dependiendo de dónde esté o de dónde esté el traductor. Hermanos amados, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a orar más? ¿Vamos a invertir más?
Vamos a buscar qué hacer, o tal vez Dios le va a llamar algún día como traductor y va a ir a esos lugares a comer chango. Suena risa, hermanos, pero usted vio como un hombre estaba cazando un changuito y es su comida. Caldo de mono. Que le salga la cabeza, hermanos, y que se lo tenga que comer. Hermanos amados, ¿quién de ustedes daría su vida? ¿O quién de ustedes oraría por sus hijos, por sus sobrinos, por sus hermanos para que vayan a esos lugares donde tal vez los van a matar porque no quieren a los cristianos? Hermanos, ¿quién de ustedes estaría dispuesto? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a orar, a dar, a ir? Hermanos, y dices, wow, no, pastor, yo ya estoy avanzado de edad, o ya no puedo. Y tal vez tengas razón, hermanos, pero Dios capacita a todo aquel que Él quiere enviar, hermanos. Como le decía, mi hermano habla 2 lenguas indígenas, español, yo no hablo ninguna. Y bueno, si usted ve la comparación, no, pues que Dios manda a mi hermano, él sabe más. Y no, hermanos. Dios, hermanos, da a conocer su gracia y Dios da a conocer su poder. Y solamente necesitamos un corazón dispuesto para poder hacer su obra. En todo el mundo, hermanos. Ahora, hermanos, vamos rápidamente a otro versículo más. Vamos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, hermanos, algo interesante. Dice en el 9, vamos a dar versículo, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, para no hacerlo tan largo, para meditar un poquito más en esto, ya vimos los beneficios que tiene la Biblia en nuestras vidas, cómo la Biblia transforma nuestras vidas, cómo 2 hombres se preocuparon por la lengua hispana y nos dieron la Biblia en nuestra propia lengua, cómo han pasado más de 500 años y aún seguimos utilizando, hermanos, la Biblia en español, cómo ha transformado nuestras vidas, cómo sigue transformando vidas. Estuvimos viendo esto, hermanos. ¿Cuánto cuesta la traducción de la Biblia, hermanos? ¿Cuánto cuesta ir, aprender la lengua, estar con ellos, vivir entre ellos, comer lo que ellos comen? Estar en ellos, hermanos. Lo que podemos pagar, tal vez pagar el precio, tal vez te van a matar a ti o a alguien, pero solamente por amor a ellos. Hermanos, en Ecuador existen 2 tribus. Si usted ha leído, los Aucas, era una tribu grande que por mucha violencia entre ellos casi se extinguen, pero ellos ya, cuando fueron civilizados, ellos decidieron ya no llamarse Aucas y ahora se les conoce como los guaranis. En la selva, los guaranis, una lengua muy difícil, y sus primos, por los cuales tenían mucho pleito antes de ser civilizados, los tagaeri y los taromenanis, ellos dijeron: no, nosotros no vamos a ser civilizados, no queremos tener contacto con la civilización, con nadie, nosotros nos metemos más a la selva. Y hermanos, en la selva existe cierta área restringida, no puedes volar ahí, las avionetas no pueden volar ahí. Si usted entra a esa cierta área restringida, si te matan, el gobierno puede hacer algo por buscarte, pero fue culpa tuya. Hermanos, hay personas de Hollywood, a este hombre llamado Leonardo DiCaprio ha ido a Ecuador, ha invertido muchos millones en Ecuador por conservar la cultura de estas 2 tribus, los tagaeri y los taromenanis. Hermanos, y se suena bien, sí, que sigan conservando su cultura, que nadie vaya, que nadie entra. Y estas personas han matado a muchos petroleros, o sea, los ven y los matan, les atraviesan una lanza, hermanos. Y hermanos, ellos también necesitan conocer el evangelio. Ellos también necesitan que sus vidas sean transformadas, hermanos, que dejen de asesinar. Hermanos, pero ¿quién de ustedes estaría dispuesto a ir a esas tribus no alcanzadas? No solamente aquí, hermanos, en Ecuador, sino en todo el mundo. ¿Quién de ustedes, hermanos, estaría dispuesto a orar para que Dios te lleve o que envíe a alguien más por esas tribus no alcanzadas? Hermanos, ¿quién? Y ahora regresamos a Apocalipsis. Dice: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Hermanos, todo lo que hacemos en nuestra vida como cristianos,
Es digno Dios de nuestra vida, hermanos. Ni aunque viviésemos 1000 años, 1500 años, no podríamos pagarle todo a Dios por lo que Él hizo por nuestra salvación, hermanos. Dice, y de abrir sus sellos. Y menciona aquí lo que Él sufrió, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo el plan de salvación, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, en el cielo, en la vida eterna, no solamente vamos a estar lo de habla hispana, van a estar todas las etnias, todos aquellos que aceptaron a Cristo, cantándole a Dios, adorando a Dios. Hermanos, yo no sé si usted ha escuchado a alguien más adorando a Dios en su propia lengua o en otra lengua o en otro idioma. Es tan hermoso, hermanos. Es guau. Y dice en el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, el tiempo de misiones, el tiempo de la obra misionera en todo el mundo se va a acabar un día también. Ya cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, usted ya no va a poder orar, ya no va a poder dar, decir, no puede ser, se quedó mi familiar, ¿por qué no oré más? Y hermanos, y en varios libros de la Biblia vemos también, ya para acabar, el tribunal de Cristo. Vemos también que se habla ese tema del tribunal de Cristo, lo que es la profecía. El tribunal de Cristo solamente van a estar los cristianos, los que aceptaron a Cristo, van a estar ahí delante de Él. Y hermano, ese tribunal va a ser de uno en uno solamente. Y Cristo va a estar ahí y Él nos va a decir, ¿qué tanto hiciste para mí? ¿Qué tanto oraste para mí? ¿Qué tanto invertiste para mí? Y tal vez algunos vamos a estar avergonzados, decir, wow, Dios, avergonzados delante de Él, decir, nunca hice más, Dios. Nunca invertí más, Dios. Nunca oré más, Dios. Nunca oré por los no alcanzados. Oraba y me quedaba dormido. Nunca oré 15 minutos más, 20 minutos más. Nunca tomé un tiempo de ayuno y oración también por los misioneros. Nunca invertí más, Dios. Nunca sacrifiqué un poquito más de mi tiempo para poder hacer la obra de Dios. Hermanos, y un día ese día va a llegar y yo quiero retarle a usted. El día de hoy usted, ¿qué va a hacer por Cristo, hermanos? ¿Qué va a hacer para Él? ¿Qué vamos a hacer para Él? Y quiero retarle con todo lo que le dije, hermanos, todo lo que cuesta la traducción bíblica. Hermanos, tal vez usted pueda aportar $25 por la traducción de la Biblia, un versículo. Y eso es hacer la obra de Dios. Tal vez usted va a orar más. Eso es hacer la obra de Dios. O tal vez usted va a agarrar folletos, se lo va a llevar en su carro y va a pasar a repartir también. Eso es hacer la obra de Dios. Hermanos, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Como hijos de Dios. Como iglesia aquí de Tijuana. ¿Qué vamos a hacer por aquellos que no han escuchado, que no han conocido de Dios? Vamos a orar, hermanos. Padre, en verdad, gracias por tu palabra. Gracias porque usted nunca nos ha dejado, porque ha sido nuestro baluarte, nuestro sostén, Señor, porque estamos cimentados firmes, Señor, en tu palabra y conocemos de ti. Ayúdanos, Señor, a meditar más en la Biblia, a atesorarla, a memorizarla, a conocerla, a enseñarla también, Señor, a predicarla, Dios, a dar a conocer el plan de salvación. Señor, gracias por estos dos hombres que dieron sus vidas, Señor, a pesar de ser perseguidos por traducir tu palabra, Dios, y ahora por ese sacrificio, por ese tiempo invertido, nosotros tenemos la Biblia y podemos saber todo tu consejo, Señor. Buscar sabiduría, fuego, buscar guía, Señor. Padre, en verdad, gracias por todo esto. Así orando, dejo el tiempo al pastor.